pensando un poquito en qué compartir. Realmente era como, Señor, ¿qué podemos hablar? ¿Qué podemos compartir en esta noche? Eh, a mí me gusta mucho enseñar la palabra de Dios, pero me gusta más dialogar sobre esos aprendizajes. Disfruto más cuando las personas pueden hablar también desde lo que han aprendido, y sé que como equipo también de trabajo y el liderazgo está planeando también esos momentos en los que podemos compartir en muchas de las redes de discipulado. Eso es lo que hacemos, compartir un poco de lo que cada uno tiene por decir, porque todos tenemos un caminar con el Señor que enriquece a los demás. Y en esta noche yo quisiera que fuéramos a nuestras Biblias a Lucas capítulo 7, desde el versículo 18 al 23. Vamos a hablar un poco de, ¿somos nosotros o esperan a otros? Esa pregunta es rara, ¿somos nosotros o esperan a otros? Y tiene que ver con algo que sucede en Lucas, desde el capítulo 7, desde el versículo 18 al 23. Dice, los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía. Entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió al Señor para que le preguntaran, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Los 2 discípulos de Juan encontraron a Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos envió a preguntarte, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? En ese preciso momento, Jesús sanó a muchas personas de enfermedades, dolencias, y expulsó espíritus malignos y les devolvió la vista a muchos ciegos. Luego les dijo a los discípulos de Juan, regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Y díganle, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Este pasaje entonces nos muestra un diálogo entre primero Juan y sus discípulos y luego los discípulos de Juan con Jesús. ¿Eres tú o esperamos a otro? ¿Somos nosotros o esperan a otros? Hoy vamos a hablar un poco de esa pregunta que los discípulos de Juan el Bautista le llevan a Jesús y cómo él respondió. En ese momento habían personas que tenían una imagen de quién iba a ser el Mesías, cómo debía ser ese guerrero. Y varias veces hemos hablado aquí, varias personas han enseñado de esa imagen que tenía el pueblo judío que estaba esperando un Salvador. Esperaban que su pueblo tuviera por fin una posición, no fueran más esos renegados que pues eran un pueblo antes, pero ya no, que tenían historias de antaño, de cómo Dios los había librado, pero que ahora estaban bajo un yugo de otro imperio, sino que ellos querían ya tener un estatus más poderoso que solamente la religión. Querían ver una justicia hecha, querían ver a los malos pagar lo que habían hecho y querían ver también las cosas buenas, esas promesas que habían estado escuchando por generaciones. Y ahora la pregunta es, ¿ese Jesús sí es lo que hemos estado esperando? Porque me parece, pero al mismo tiempo no me parece. Eso es lo que más o menos Juan está aquí diciendo. Recordemos que Juan y Jesús no eran desconocidos. De hecho, se afirma que eran familiares también. A pesar de que hacían una labor del reino de Dios y predicaban, eran muy distintos entre sí. Aunque tenían muchas cosas en común, como anunciar el perdón de pecados, el amor de Dios, denunciar el legalismo como una mala práctica. Recordemos, por ejemplo, en Mateo 3, desde el versículo 8, Juan está hablando de lo que él cree que es el reino de Dios. Y él dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Vemos a un Juan que siempre habló con mucha firmeza de no parecer, sino ser de verdad seguidores del Dios que profesaban. Juan sabía que él no era el que venía a cambiar la historia. Más adelante, en ese mismo pasaje de Mateo 3, él dice, vendrá uno que bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Él sabía que lo que él hacía era aportar algo a esa transformación, pero que vendría alguien que iba a partir la historia en Dios, un antes y un después, y era Jesús. Y vemos a Jesús en muchas partes de los evangelios diciendo algo muy similar a lo que Juan decía. Arrepiéntanse, el reino de los cielos
bueno, en caso de Jesús ya está aquí. Dejen de parecer y vivan el Evangelio. Eran cosas muy similares. Pero por qué Juan tenía dudas? O más que dudas, ¿a qué se refería con esta pregunta? Vamos a ir más adelante a eso. Pero Jesús habló de Juan el Bautista como una voz que clamaba en el desierto, como una voz que aunque fuera diferente a él, que aunque no fuera el Salvador, aportaba algo, llamaba al arrepentimiento. Una voz que hoy todavía nos sigue diciendo, demostremos con nuestra forma de vivir que nos hemos arrepentido del egoísmo, de la ambición, de atropellar al otro para lograr las cosas que queremos. Es la misma voz que hoy nos sigue diciendo, no digan soy cristiano sin demostrarlo, porque hasta las piedras pueden decir que son creación de Dios. Hoy esa voz sigue diciendo, hay un espíritu y hay un fuego que provoca cambios reales. Ese bautismo del Espíritu Santo y fuego del que Juan el Bautista decía Jesús haría. Jesús habla de este Espíritu Santo en Lucas capítulo 4, desde el versículo 18 al 19, cuando abrió un rollo antiguo del profeta Isaías, Jesús dice, el Espíritu Santo, el Espíritu y el fuego están sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Aquí encontramos una relación. Primero en Lucas, Jesús está diciendo, el Espíritu está sobre mí y Él me ha enviado. Pero más adelante, cuando ya Él ha empezado su ministerio y le preguntan, ¿eres tú o esperamos a otro? Jesús ya no dice, escuchen, sino dice, vean. ¿Y qué van a ver esos discípulos? Esos discípulos precisamente están viendo el cumplimiento. Los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la noticia del Evangelio. Es decir, lo que Jesús había dicho que sería su impulso de vida, lo estaba demostrando y tenía las evidencias para decir, esto es lo que yo creo. ¿Qué creemos nosotros? Yo sé que de pronto en estos momentos no queremos escuchar que se nos exija pensar en el otro, porque a duras penas hay días donde solo podemos pensar en nosotros, porque hay momentos donde uno ni siquiera sabe cómo va a conservar la paciencia para los problemas que tiene alrededor. Y que alguien nos venga y nos diga, eres cristiano, estás haciendo lo que un cristiano según Jesús debe hacer. No queremos que se nos diga eso porque nos carga, porque nos dice como no estoy haciendo lo suficiente, porque nos hace sentir mal. Dios no quiere que nos sintamos mal, Dios no quiere que sintamos que Él está exigiendo algo de nosotros que no podemos dar, que Él está como un jefe diciendo, ¿por qué no has evangelizado? ¿Por qué no has hecho? ¿Por qué no has...? No, no, Él entiende nuestro corazón, Él entiende esta crisis que hace muchos años no había pasado, una crisis que detuviera el mundo y Él la entiende. Él entiende nuestras emociones, Él entiende nuestras necesidades, Él entiende incluso nuestras quejas, esas quejas que nadie conoce, eso que solamente pensamos pero que no nos atrevemos a decir porque qué pena, qué va a pensar de pronto mi hijo si piensa que me estoy quejando porque está estudiando virtualmente y ya me tiene hasta aquí porque no entiende la tarea, porque qué va a pensar mi pareja si siente que estoy como que ya no quiero ver a nadie hoy, esas quejas que solo él conoce. Él no se avergüenza de eso, Él no reprocha eso, Él entiende, pero Él también sabe que nosotros le tenemos a Él. Y esa es una gran diferencia entre nosotros y quienes no se sienten cerca de Él. Y hoy, más que decir, hermanos, no estamos haciendo, se puede hacer más, la invitación es, si no tienes fuerzas, acércate a Jesús. Y si tienes fuerzas, dale gracias a Jesús. Pero tienes a Jesús. Hay personas que no. Y aquí está Jesús con muchas necesidades, pero convencido de que habían cojos, ciegos, leprosos, marginados, presos, viudas, que necesitaban una palabra, un milagro, y que él podía ser parte de esto. Las palabras finales de Jesús en este diálogo, aparte de decirles, vean lo que estoy haciendo, díganle, vayan y vean, Él les dice,
y díganle, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Y cuando yo leo este texto hay como una desconexión, como que me quedo como así. Estaba sanando y eso lo entiendo, la evidencia, miren, aquí hay pruebas, pero esta parte, ¿qué es? Al parecer Jesús, que conocía los corazones, sabía que estas evidencias no iban a ser suficientes para Juan el Bautista. Porque como decía al inicio, Juan el Bautista tenía una visión de un reino que iba a establecerse y donde ya quizás los judíos, o no los fariseos, pero sí ese pueblo temeroso de Dios iba a gobernar y los malos iban a caer. Pero en estas evidencias que Jesús presenta, no habla de un castigo en el que ya los malos han caído para siempre. Jesús sabía que Juan el Bautista se iba a quedar esperando algo más. ¿Dónde está la justicia? Listo, tú sanas. Listo, tú hablas de la buena noticia. ¿Y dónde pagan los malos? Porque es algo que se repite en los salmos y en las crónicas y en los reyes, el pueblo diciendo, sí, yo quiero ver maná del cielo, pero yo también quiero ver que los malos paguen. Y por eso Jesús añade esta frase, díganle que Dios bendice a los que no se apartan por mi causa. Algunas versiones dicen, bienaventurado aquel que no haya en mi tropiezo. Otros dicen que no se escandaliza por lo que yo hago. Jesús era muy consciente que él no era el Mesías que ellos esperaban, aunque hiciera las cosas buenas que ese Mesías hace. Jesús sabía que ellos esperaban derribar todo un imperio y que esa no era su forma de gobernar. Jesús nos dice algo muy importante, que aunque sea el mismo Espíritu de Dios el que estaba sobre Juan cuando anunciaba arrepentimiento, y el mismo Espíritu que está sobre Jesús cuando anuncia el reino y el arrepentimiento, obra de formas distintas. Y eso es muy importante entenderlo hoy. Porque tenemos cristianos que están orando y diciendo, yo quiero ver justicia. Y esas oraciones no siempre son buscando venganzas, a veces son porque pesa la injusticia, porque pesa la maldad, porque fatiga. Pero tenemos otros cristianos que están diciendo misericordia, Señor. Y en ambos está el Espíritu de Dios. En ambos el Espíritu de Dios habla, dirige y dice, vamos juntos conmigo a hacer esto. ¿Cuál es entonces la respuesta de Jesús? ¿Eres tú o esperamos a otro? A él le estaban dando dos opciones. Si ustedes dígame sí o si no es dígame no. Y Jesús les dice, no les puedo dar esa respuesta. Primero les muestro las evidencias y luego les contradigo un poquito esa versión de Salvador que ustedes tienen. La respuesta de Jesús es, no soy lo que ustedes esperan, pero no esperen a otro. Yo soy. Y eso no lo dice solo aquí, lo dice en muchos diálogos que sostienen con personas que indagan, ¿quién eres? ¿Quién eres? Dinos quién eres. ¿Eres o no eres? ¿Confiamos en ti o no confiamos? Quizás hoy nosotros somos los que nos preguntamos, Dios, ¿eres o no eres? ¿Eres el que va a solucionar esto o no eres? ¿Eres el que va a traer la vacuna? ¿Hay vacuna o no hay vacuna? Y la respuesta de Dios siempre va a ser, no soy lo que ustedes esperan, no es como ustedes esperan, es mejor. Jesús es mejor, la justicia de Dios es mejor, el plan de redención es mejor, la manera en la que Él nos atrae hacia Él, no por fuerza, no por obligación, sino como algunos teólogos dicen, por fascinación, porque hemos visto su obra, porque hemos visto y oído su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Y por eso, fascinados, nos acercamos a su evangelio. La pregunta para nosotros es, ¿somos esos hijos de Dios por los que la tierra gime una manifestación o deben esperar a otros? Esa es la pregunta para nosotros hoy. Es la misma pregunta que retumbaba en esos momentos. El Evangelio se trata de una acción que transforme vidas. Santiago nos habla mucho de que la fe sin obras es muerta. Aún hoy, en medio de una pandemia, aunque muchas cosas se hayan detenido, la fuerza salvadora
no está esperando a que la cuarentena se termine. La redención no está esperando a decir, cuando termine la cuarentena voy a evangelizar, cuando termine la cuarentena voy a... No, la fuerza que salva está salvando hoy, a través de nosotros o sin nosotros. Los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Sanidad física, sanidad cultural, sanidad emocional, salvación, transformación social, justicia de Dios. Dios tiene el poder de cambiar el mundo. Él ha llamado a muchos hombres y mujeres a través de toda la historia con ese mismo llamado de que el Espíritu de Dios está sobre ellos y a ponerse en pie y a decir, voy a orar por los pasillos en donde soy un entrenador deportivo, voy a orar por cada jugador, voy a ir a los hospitales a orar por las personas enfermas, a llevarles algo de alegría, a escuchar sus necesidades, a gestionar sus recursos. Voy a ir a las cárceles a dar talleres de carpintería, de sastrería. Voy a iniciar un estudio bíblico en mi casa. Voy a dar el 10, el 20, el 30% de mi salario para ayudar a alguien en necesidad. Voy a estudiar leyes para defender a quienes son maltratados, marginados, para que sus casos no queden impunes. Voy a hacer arte para que muchos niños y jóvenes descubran sus talentos y el servicio que pueden brindarle a otros. Esas voy a hacer son el nacimiento de muchos ministerios que hoy en día son gigantes y están cambiando el mundo de maneras que aún nosotros no conocemos. Pero empezaron porque hubo una persona, un grupo de personas que dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, que no solo lo dijo, sino que lo creyó también por la obra del Santo Espíritu. De nuevo, el llamado hoy no es a poner una carga de algo que no podemos hacer. Vemos noticias y todo se sale de nuestras manos, aparentemente. Pero se trata de qué podemos hacer y sobre todo quiénes somos en Cristo. Si hoy nos encontramos sin fuerzas, si hoy nos encontramos en necesidad, si hoy nos encontramos débiles y sentimos que ha sido un tiempo de decaimiento espiritual desde que inició la cuarentena, que quizás no estamos leyendo mucho la Biblia, no estamos orando como antes, que quizás nuestra manera de ver a Dios era solo los domingos y ahora sin eso ha sido muy difícil, que quizás los problemas económicos nos están abrumando la fe, los problemas de convivencia en nuestras casas. Quizás hay preguntas que habían estado cerradas, pero que el confinamiento ha empezado a traer problemas, dificultades, estrés, insomnio. Llevémoslo a Jesús hoy. El Espíritu de Dios está sobre nosotros y nos unge, dice su palabra. Y no solo en este pasaje, sino en muchos. Nos da lo que necesitamos y hoy podemos ir a Él. Si por el contrario nos sentimos con algo de fuerza, algo de vigor, hemos sido privilegiados por muchas razones, démosle gracias a Dios y utilicemos esa poquita o esa mucha fuerza para hoy preguntarnos, Señor, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué puedo hacer en este momento? No cuando la cuarentena termine, ahora. Hay un grupo de líderes, un grupo de personas que se está reuniendo, que está mirando opciones, que están orando y diciendo, ¿cómo vamos a acompañar a las personas hoy en nuestra iglesia? Ellos están mirando cómo acompañarnos, cómo estar ahí financieramente cuando hay necesidades, con un mercado cuando hay necesidad, pero también de manera espiritual, para ayudarnos a entender mejor la Biblia, para ayudarnos a caminar con Jesús. Y quizás hoy tienes una idea para aportar. Quizás tú puedes decir, yo quiero empezar a aportar un poco a eso. Yo quiero saber qué es esto de la red Nueva Vida que tenemos. Yo quiero involucrarme un poco más. De eso se trata el reino de Dios. De decir, yo quiero, usa mi vida. Yo estoy aquí, Señor. Así que pueden escribirnos por interno, comunicarse con los pastores, con nosotros, con los líderes, con los que tú tengas de la iglesia y decirle, yo quiero hacer algo. Yo no quiero estar sin pensar en los demás. Hay ministerios carcelarios, hay una obra que es social en Villa Fátima,
o el hundido, donde estuvimos en diciembre. Hay muchas ideas, hay muchas maneras de estar. Hay una manera importante en la que hoy podemos estar y es orando. Nosotros no podemos cambiar muchas cosas, pero el Señor ha puesto personas en cada lugar en donde se cambian leyes y políticas, tanto de empresas como de países. Y hoy podemos decir, Señor, ten misericordia y ayuda a esas personas que están mirando cómo redistribuir los recursos, que están enfrentando quejas y que están enfrentando batallas de décadas sobre las injusticias. En nuestro país hay muchas necesidades y hay mucha gente moviéndose y podemos elevar una oración diciendo, yo no soy el que estoy en esa posición y quizás yo nunca llegue a estar en esa posición, pero yo sé que Dios está ahí y yo sé que Él puede hacer maravillas, cambiar vidas. La justicia de Dios mira a la víctima y mira al victimario y los ve con la misma necesidad de redención y salvación. Y el Señor sigue orando y sigue clamando que se acerquen a Él. Así que hermanos, somos nosotros o esperan a otros. Esperamos que hoy podamos decir, Señor, yo soy tu hija, yo soy tu hijo. No importa si he errado mucho, pecado mucho, no importa si he empezado procesos de ayuda y los he dejado a la mitad. Hoy es un momento para retomarlo. El Señor no nos mira con desdén, no nos mira como defraudado. Él está ahí para ayudarnos y para impulsarnos.